Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años yo ya era un joven sacerdote y había empezado a trabajar en el periódico ABC de Madrid con un gran sacerdote que fue en muchos aspectos mi maestro, José Luis Martín Descalzo. Él tenía ya en ese momento 3 títulos universitarios, pero él, sin embargo, decía que hasta que uno no lee mucho no sabe nada. Así que me obligaba relativamente, me dirigía a hacer una lectura de un libro que él me recomendaba cada semana. Fue eso importantísimo para mí. Él, sobre todo, tenía gran admiración por los escritores franceses, aquellos de principio del siglo XX, anteriores al Concilio Vaticano II. Así fue como descubrí, por ejemplo, a los Maritain, Jacques y su esposa Raicha. Nunca olvidaré el libro de ella, Las grandes amistades. Y a partir de ahí descubrí a un escritor francés que siempre fue extraño, siempre fue de alguna manera polémico, Léon Bloy, católico. Y una de las cosas que me sorprendieron, y de hecho después la comenté con Martín Descalzo, fue esta afirmación de Léon Bloy: «No puedo perdonar a la Iglesia que haya dejado a los pobres más pobres de lo que son». Quizá la afirmación no sea literal porque la leí hace muchos años, pero este es el sentido. Y yo le pregunté a mi maestro: ¿por qué dice esto Léon Bloy? La Iglesia siempre ha estado al lado de los pobres, siempre, desde aquel primer reparto de ayuda en la primera comunidad de Jerusalén a las viudas y a los huérfanos, y todos los grandes santos que se han preocupado por los pobres. ¿Por qué dice esto Léon Bloy? No es justo que lo diga. Y él me dijo una cosa muy sabia. Hay 2 formas de ayudar a los pobres. Una, evidentemente, dar de comer al hambriento, o dar medicinas al enfermo, o acompañar al que está solo. Pero hay otra forma, y es a eso a lo que se refiere este escritor francés: el valor del sufrimiento. Nunca podemos acabar con la pobreza, lo dijo Jesús, y ahí está la realidad, por desgracia, por desgracia. Nunca podremos acabar con todas las enfermedades, por desgracia. Es decir, la pobreza, el dolor, forma parte, por lo menos el dolor, no sé si la pobreza, no me atrevo a decirlo así, pero desde luego el dolor, el sufrimiento, la muerte, forma parte de la naturaleza humana. Tenemos que hacer todo lo posible por luchar contra la enfermedad o, desde luego, contra la pobreza, contra la guerra, contra la violencia, todo lo que esté en nuestra mano. Pero el dolor va a estar siempre ahí, el dolor que tú te causas, el dolor que te causan los tuyos, el dolor que te causa quien sea. Por desgracia, va a estar siempre ahí. Y entonces, ¿es que eso no vale para nada? ¿Es que el sufrimiento no vale para nada? A eso es a lo que se refería Léon Bloy. Que la Iglesia, repito, esto es de mucho antes del concilio, se había preocupado por curar la enfermedad, hospitales católicos, por enseñar, colegios católicos, cuidar de los ancianos, asilos católicos, y desde luego por dar de comer al hambriento. Pero no se había preocupado tanto por ayudar a la persona que sufre a que entienda que ese sufrimiento tiene un valor, y eso no es ni masoquismo ni sadismo, es la constatación de que no puede resolver todos los problemas del mundo y que, por lo tanto, aquellos problemas que están ahí también pueden servir para algo.
también pueden ser útiles para algo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque esto es lo que hace Jesucristo. Y esto lo dice el Evangelio de hoy, lo dice. Ellos no entendían que la cruz era una fuente de gracia, era una fuente de salvación, y que había que pasar por la cruz, Jesús, su cruz, yo por la mía, para Jesús salvarnos y yo purificarme y poder recibir la salvación de Dios. Puede ser que la cosa sea difícil de entender, porque dice, ¿cómo puedo luchar contra algo que es malo y a la vez sacar aprovechamiento de ese algo? No sé si la razón logrará entenderlo alguna vez, pero en la realidad eso es así. Y creo que cualquiera que ha vivido el sufrimiento con un sentido católico sabe que eso es así. La cruz es fuente de gracia. El dolor contra el cual tenemos que luchar. Está enfermo, llévale al médico. Tiene hambre, dale de comer. Está solo, acompáñale. Pero ni podrás curar todas las enfermedades del mundo, ni por desgracia podrás acabar con el hambre en el mundo, ni por desgracia podrás acompañar a todas las personas que están solas en el mundo. Y entonces esas personas no sirven para nada. El enfermo es un inútil, el anciano es un inútil, es un mero receptor de ayuda. Él no puede hacer nada por nadie. Pero no puede hacer nada porque está en una cama inmóvil. ¿Es que lo único que podemos hacer por los demás es darles cosas materiales? Hemos perdido, y no me refiero solo al conjunto, sino a cada uno en particular, el sentido salvífico del sufrimiento. Insisto, porque seguro que me van a criticar y me van a desollar vivo diciendo que al afirmar esto estoy convirtiendo en un sádico o en un masoquista. Insisto, hay que luchar contra el dolor, pero cuando ya no se puede más, ya no sirve para nada eso. Un enfermo no puede hacer algo por mí. Una persona que sufre no puede hacer algo por mí. Solo puede recibir. No hemos entendido el valor de la cruz. La cruz fue una tortura inhumana. Y además, en la Biblia estaba escrito, maldito el que pende de un árbol, maldito el que cuelga de la cruz. Pero Cristo vino a cambiar el sentido de las cosas. ¿Cuántas veces habló de esto San Juan Pablo II? ¿Cuántas veces él, tan enfermo, los últimos años tan duros físicamente, cuántas veces hablaba de que ese sufrimiento, y hablaba del suyo, era un sufrimiento que colaboraba con el sufrimiento de Cristo para nuestra salvación? Cuando alguien me ofrece su oración, se lo agradezco muchísimo. Y cuando alguien de mis amigos de los franciscanos de María me dice que está ofreciendo el sufrimiento de su enfermedad por mí, se lo agradezco muchísimo. Qué gran limosna me dan. Le pido a Dios que me dé fuerza cuando llegue mi hora, porque el dolor físico es extenuante, es destructivo, incluso psicológicamente, pero no es inútil. También el pobre tiene algo que dar, también el enfermo tiene algo que dar, también el anciano tiene algo que dar, también y sobre todo Cristo crucificado tenía algo que dar. Y ese algo que dar fue más valioso que cuando alimentó a una multitud multiplicando los panes, más valioso que cuando curó al leproso, al paralítico o incluso hizo resucitar a un muerto. Ese algo que dar es nuestra salvación. Esto puede ser difícil de entender, pero esta es la realidad que nos ha enseñado Jesucristo. Podemos unirnos a Él también cuando aparentemente
no valemos para nada. Y esa unión con Él crucificado, que para Él fue necesaria para nuestra salvación, se convierte en una colaboración con esa salvación. Es de San Pablo esta frase, misteriosa, pero real. Completo en mi carne lo que falta para la redención de Cristo. Demos gracias a Dios por todos los que en su sufrimiento se unen al Señor y lo ofrecen, por la paz, por ejemplo. Demos gracias a Dios cuando nos da la fuerza para no hundirnos en un abismo de desesperación cuando estamos sufriendo y poder ser felices incluso ahí. Que así sea.